Por favor, abran la Biblia. Vamos a la palabra del Señor y ustedes saben que hemos estado teniendo una serie de meditaciones sobre la vida del rey David, que fue rey por unas épocas y pareciera que hubiera sido un esclavo por otras. Como suele pasarnos a los seres humanos, por momentos podemos ser gente que alcance cosas, que logre cosas, que tenga dominio sobre muchas cosas. Hay épocas de alturas y hay épocas de llanuras. Hay épocas donde estamos en nuestras alturas y otras veces donde estamos en la lona de la vida. Hay momentos así. Hay días en que parece que hemos sido invencibles y podemos pelear contra cosas y nos sentimos tan fuertes, y otras veces nos sentimos tan débiles. Así que a través de David nosotros vemos que sencillamente somos seres humanos, por más alcurnias, títulos, llamamientos y aún unción que tengamos de parte de Dios, por más cosas que hayamos alcanzado en la vida, una cosa queda clara: necesitamos depender de la misericordia y de la gracia de Dios todos los días, porque cuando eso no pasa y nos descuidamos, ay, amados queridos, se nos pueden ir las luces o los frenos, como estamos hablando de David. Hoy vamos a mirar el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 5 al 27, pero por temas de tiempo no vamos a leer todos esos versículos. Vamos a leer solamente un par de ellos y yo luego voy a tratar de narrarles un poco la historia, así como ustedes saben que me gusta narrarlo de una manera muy coloquial, muy propia de esta servidora, para que podamos entender esta historia. Leamos entonces segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 5 al 27. Solamente un par de ellos. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada. Estoy embarazada. Entonces, al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías elitita a llamar, porque él quería hablar con él. Joab lo hizo así, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba a la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. Y cuando Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y de su bebida. Pero Urías no se fue para su casa, sino que se quedó a dormir en la entrada del palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente le informaron a David que Urías no se había ido a dormir a su casa. Entonces David lo mandó a llamar y le preguntó: oye, ¿por qué no te fuiste a dormir a tu casa? Y Urías le contestó: ay, señor, mal haría yo en ir a mi casa a comer y a beber y a tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército está en el campo de batalla. No, mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urías: quédate aquí por lo menos esta noche y mañana vas a volver al campo de batalla. Y enseguida lo invitó a comer y a beber hasta emborracharlo. David creía que si Urías se emborrachara iría a su casa. Pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que se quedó de nuevo con los soldados de la guardia personal del rey. Por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. Y la carta decía lo siguiente: ay, Dios mío, cuando le cuentes al rey, decía: a Urías pónmelo al frente de la batalla, en la parte más dura y peligrosa. Luego déjalo ahí solo para que lo maten. Joab lo hizo así, y cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Y cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David, entre ellos a Urías. Entonces Joab mandó un mensajero a darle la noticia a David y le dijo: cuando le cuentes al rey
que algunos de sus hombres murieron en batalla, seguramente se va a enojar y te va a decir: ¿por qué se acercaron tanto al muro de la ciudad? ¿No saben que desde la muralla lanzan flechas? Acuérdense de Abimelech, el hijo de Jeroboset. Tanto se acercó al muro durante la batalla en Tebés que una mujer le dejó caer una piedra de molino y lo mató. El mensajero se presentó ante el rey y al darle la noticia todo sucedió como Joab había dicho. Entonces el mensajero le dio la noticia. Entre los soldados que murieron murió Urías, el hitita, que tan fielmente servía a su majestad. Entonces David dijo: dile a Joab que no se preocupe, es que en la guerra puede morir cualquiera. Tú anímalo y dile que siga atacando a la ciudad hasta que la conquiste. Y cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Pero luego de que ella se guardó el luto acostumbrado, David la volvió a mandar a llamar y se casó con ella. Tiempo después ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Ay, Dios mío, ¿por qué leemos esta historia? Recuerden que habíamos hablado que a David se le fue los frenos acostándose con una mujer que mandó a llamar, que se estaba bañando en un río. Le dijeron que era la esposa de Urías, uno de sus militares más valientes y fieles, como bien lo dice él mismo aquí, el mismo escritor de esta historia. Samuel, que escribió esto, tal vez él dijo y aclaró: este hombre era uno de sus militares más fieles. ¿Qué pasó? David se desenfrenó, se acostó con esta mujer, porque ¿quién le dice que no al presidente? Dios mío, esta mujer quedó embarazada, llamada Betsabé, y le mandó a decir: señor presidente, estoy embarazada. Y él dijo: ¿qué? No puede ser. Porque a veces nos gusta mucho el placer, pero no las consecuencias que éste trae. A veces nos encanta el placer momentáneo. Nos desbordamos y perdemos los frenos como David cuando la testosterona se le levanta a los hombres y los estrógenos a las mujeres. A veces nos gusta mucho el placer del momento y no pensamos en las consecuencias. Por eso es que tenemos una sociedad cargada de hijos que vinieron en momentos del party, de la fiesta nocturna. Muchos niños y niñas que hoy están naciendo, niños y niñas adolescentes que en este momento están pisando la tierra, producto de fue una noche de copas, una noche loca. Usted sabe que eso es verdad, ¿cierto? Porque a nosotros, los humanos, nos encanta el placer y la recompensa inmediata, pero no nos gusta recibir las consecuencias que el placer trae. Entonces, cuando llegan las consecuencias, como le pasó a David: estoy embarazada, y dijo: no puede ser, yo no puedo tener hijos con esta mujer. Yo ya tengo mis esposas, mi harén aquí, yo no puedo. ¿Cómo va a quedar mi reputación de presidente de esta república, de esta nación? Por favor. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Estamos en una sociedad donde la chica va, o la señora, o el señor va con su novia. Ay, porque ella se está sintiendo como maluca, no le ha llegado el periodo. Y van a hacerse una prueba o compran una prueba en la farmacia y sale la chica llorando: mira, positivo, estoy embarazada. Ay, pero pasaron tan rico. Ay, pero pasaron tan bueno. Todo el mundo creían que eran solo noviecitos y eran amantes hace mucho tiempo. Y entonces la prueba delante de todos será el vientre que empezará a crecer. No podemos. Estamos muy jóvenes. Todavía hay que estudiar. Yo quiero hacer una carrera, una maestría. Yo me quiero ir a viajar por el mundo. Esta criatura o esto que tengo aquí adentro me va a ser un obstáculo para lograr mis sueños. Entonces dicen: no hay problema. Averigüémonos dónde se puede hacer un aborto. Porque nos gusta mucho, perdónenme, el placer, pero no las consecuencias que éstas traen. Entonces no le llaman aborto ni asesinato, le llaman interrupción temprana del embarazo. Oiga, si este tipo de adoctrinamiento en el lenguaje hubiera estado en la época de David, él hubiera dicho: Betsabé, tranquilita. Eso es una interrupción temprana del embarazo.
Vamos a hacer eso porque pues ni a usted le conviene, porque su esposo la va a dejar, va a ser una de las tantas repudiadas de nuestra nación y a mí tampoco me conviene por mi reputación. Seguramente hubieran echado mano de esa oportunidad. Amigos que están aquí, usted dirá, ¡ay, qué David tan malo! ¿Perdón? David está en el mismo cuero y en la misma piel que usted y yo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Es más, si yo abriera estas líneas telefónicas para que muchas personas contaran las veces en que vivimos placeres, luego se nos vinieron las consecuencias y empezamos a pensar tonterías y cómo librarnos de ellas, de la mejor manera o de la peor manera, muchos dirían, Claudia, a mí me pasó. Claudia, a mí me pasó. A mí me pasó, yo no pensé antes de hacer aquello y luego cuando me vinieron las consecuencias ya no sabía qué hacer con ellas. Entonces, ¿qué hizo David? Bueno, como Urías, el esposo de esta señora de Betsabé con la que él se había acostado y la había embarazado. Estaba en la guerra. Y lo mandó a llamar y mandó a Joab, uno de sus generales, y le dijo, vea general, hágame el favor, necesito urgentemente, porque es que eso de tener poder sobre la gente es muy bueno. Eso de que cuando uno manda todos obedecen, eso que en nombre del poder y la autoridad yo puedo hacer que otros cumplan con mis propósitos, sean buenos o no. Eso de tener poder sobre la gente es adrenalínico, hermanos. Eso de que yo hable y la gente me obedezca y sí, Claudita, así como usted diga, sí señora, sí, doctora, como me decía una persona una vez que doctora, le dije, ¿y usted dónde me dice? ¿Por qué me dice doctora? Ay no, porque usted es muy famosa, porque usted, doctora, ¿de a dónde? Dios mío. Yo no tengo ni siquiera un cartón universitario, por favor, ¿cómo me dice? Entonces la gente, y cualquiera diría, ay, qué rico, hay alguien que me dice doctora, y sí, dígalo más altico para que los demás escuchen que yo soy una... Por el amor de Dios, no hay nada más terrible que tener poder sobre la gente, eso es lo más peligroso que hay, eso es adrenalínico, eso es adictivo. Y David mandó a llamar a Joab, su general, y dijo, me trae a Urías. ¿Y sabe cuál era el plan? Darle una licencia militar en plena guerra. Oiga, la nación estaba más amenazada que nunca y él era uno de los grandes militares que estaban peleando y liderando, digamos, un batallón importante. Y le dice, mándemelo a traer. Necesito hablar con él. ¿Y sabe qué era para hacerle la historia corta? Le quería dar una licencia militar y entonces llega Urías. Ay, su majestad, ¿cómo está, señor presidente? ¿Cómo le ha ido? De pronto un poquito herido, hinchado, moreteado por algunos laditos. ¿Cómo le va, señor presidente? Hola, Urías, ¿cómo te ha ido? Siéntate aquí, ven y tómate un whiskycito. ¿Cómo está la cosa allá? Oiga, está muy álgida, señor presidente, muy difícil. La verdad es que hemos tenido varias bajas, el campo de batalla es difícil, pero vamos con toda, señor presidente. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque vamos a defender el altar del Señor y la casa de Dios y vamos a defender a la nación. Urías, bueno, ya veo que estás como muy herido también por la guerra. Ven, ¿por qué no te tomas una licencia? La nación te agradece mucho. Sabemos que eres un gran hombre y bueno, sabemos también que hace tiempos que no ves a tu esposa y bueno, pues usted sabe que uno como hombre necesita a su mujer y yo me imagino que usted allá está cierto, la necesita. Entonces te voy a dar unos días de licencia. Venite unos 3, 4 días, andate con tu esposa, date un paseíto por jardín, qué sé yo, anda, pasea con ella, pasen bien bueno. Es más, ve a Urías, le voy a mandar de parte de la presidencia de la República una impresionante cena, le voy a mandar comida, le voy a mandar trago, le voy a mandar cosas para que usted disfrute y tenga una cena de esas románticas con su esposa. Llévesela al hotel que usted quiera. Dígame que la presidencia le paga todo. ¿Sabe qué era lo que quería David? Que se imaginaba él como hombre, porque es que esa es otra cosa, escuche. Cada uno juzga por su condición. Urías era un hombre muy sexual. David. David era un hombre muy sexual. Oiga, así como David era valiente para enfrentarse a los enemigos, era un hombre más bien mujeriego, ¿sabe? Y como él era perdóneme el término que voy a utilizar, era como tan calentón. Él creía que Urías era igual. Es que todos los hombres necesitamos las mujeres, ¿sí o no, Urías? Uno necesita a su mujer. Y me imagino que usted tanto tiempo por ahí en el campo de batalla quiere tener su mujer y eso es legítimo, hombre, váyase con ella. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que lo despidió y al otro día David se fue a dormir. Cuando abrió la puerta, ¿sabe dónde estaba Urías? Durmiendo, hermanos, fuera de la puerta del palacio. Y yo me imagino que David se fue a acostar diciendo, ay, Dios mío, ya,
Esto está arreglado. Urías se va a ir a acostar con su mujer, ella le va a decir a los días que está embarazada y Urías va a decir desde el campo de batalla: ¡ay, mi amor, qué lindo! Vamos a ser padres, ¡ay, aleluya, qué maravilla! Sin saber que ese hijo era de otro hombre. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Que Urías estaba durmiendo allá con los soldados. Qué hombre tan honorable, qué hombre tan fiel a su causa, qué hombre tan fiel a su Dios, qué hombre tan fiel a su nación, cosa que no había hecho David. Dios le permitió conocer a Urías. Mire, el Señor seguramente permitió que se diera esta circunstancia para que David se diera cuenta que aunque habían hombres que no eran ni ungidos, que no eran hombres conforme al corazón de Dios, que no eran hombres que eran los reyes de una nación, eran hombres sencillos y aún así podían tener más fidelidad a Dios que él, más honestidad que él, más lealtad a sus principios y a su nación que él. Cuando David lo vio allá afuera, se le abrieron los ojos como que se le fueran a salir y dijo: Urías, ¿usted qué está haciendo aquí? Váyase para su casa. Y Urías le respondió de una manera que David nunca pudo haber respondido: pero Dios mío, presidente, ¿cómo le ocurre a usted que yo me voy a ir a dormir cómodamente a mi casa mientras mis soldados están durmiendo al aire libre aquí y allá en el campo de batalla? Yo no puedo hacer eso, eso es deslealtad. Yo juré lealtad a mi nación. Hermanos, ¿cómo puede ser que haya gente que no es ungida? Que no se supone que tienen esa alcurnia cristiana que nosotros tenemos, disque de hijos de Dios, y a veces son más leales a sus causas que nosotros. A veces son más fieles a sus principios que a veces nosotros. Nosotros no podemos permitir esto en el nombre del Señor Jesús. Así que David dijo: ay, este tipo me va a meter en problema. Y le dijo: le dio una palmadita en el hombro: usted tan querido, venga pues, entre pues al palacio y vamos a almorzar juntos, venite por la tardecita y sentémonos aquí, hacemos una nochecita bien rica compartiendo, vení, prendemos la chimenea. Urías, está haciendo mucho frío y nos compartimos unas copitas de whisky aquí bien rico. Conversame pues, conversame de tu vida. ¿Sabe qué era lo que quería? Emborracharlo. Porque es que un hombre ya borracho se pone peor. Usted sabe, quiere más sexo de lo normal cuando hay licor de por medio. Y dijo: no, yo lo emborracho y lo mando con unos soldados para que lo lleven a su casa. Él no se va a aguantar al ver ese tronco de mujer en su cama, no. Esa esposa de Urías está divina. Él no se va. Escuchen, lo emborrachó. Y ni así. Al otro día se levantó y Urías estaba ahí, Dios mío, durmiendo con los soldados. Oiga, qué cosa tan impresionante. ¿Cómo hace uno cuando uno se quiere librar de una consecuencia de su pecado y de su maldad y no le resulta? Y quiere tapar y no le resulta, y usted empieza a sudar petróleo de decir: Dios mío, Jesucristo. ¿Sabe qué pasó? David dijo: no, la lealtad de este hombre lo va a hacer morir. La lealtad de este hombre lo va a hacer morir. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a Daniel? Que estuvo dispuesto a morir por ser leal a su Dios, aunque lo lanzaran al foso de los leones. ¿Usted se acuerda de Sadrac, Mesac y Abednego en el libro del profeta Daniel, que estuvieron dispuestos a ser arrojados en un horno de fuego con tal de no ser desleales a su Dios, a su causa, a su fe? Aquí estaba Urías. No sabía que su lealtad a su nación, a su presidente y a una causa y a Dios mismo, sin pensarlo, le iría a propiciar la muerte. Así que David dijo: solo matándolo me voy a librar de esto. Y mandó una carta con él mismo al general Joab: pónganme a Urías en el frente de la batalla. Y usted dirá: vea, Claudia, a partir de este momento a mí no me hablen de David. ¡Qué hombre tan horrible! ¡Qué hombre tan horrible! Ay, no, vengan, por favor. ¿Cuántas cosas horribles hemos hecho nosotros también? De otra manera, con otros nombres, de otra forma. No te centres en la acción por rimbombante porque hubo una muerte de por medio. Miremos en esa parte nosotros hemos sido desleales. Miremos esa parte donde si nos descuidamos podemos llegar a cometer calaveradas. ¿Y sabe por qué? Porque las acciones tienen consecuencias. Entonces digámosle al Señor en este día: Padre, por favor, que no se me vayan los frenos como se le fue al pobre David. Dios mío, en el nombre de Jesús. Vea, aquí alguien me dice: Claudia, ¿cuántas veces planeamos las cosas para tapar nuestros errores
y nuestros horrores. Ay, gracias, Iyan. Yo pensé que es que yo estaba siendo como muy peliculesca. Yo pensé que esto no me pasaba sino a mí. ¿Ah? Aquí está diciendo una de nuestras oyentes: muchas veces planeamos las cosas para tapar nuestros horrores. ¿A alguien más le ha pasado eso aquí o solamente a Iyan y a mí? Que Dios nos ayude. Queridos hermanos, y voy finalizando diciéndoles, efectivamente esto se llevó a cabo, porque vuelvo a repetirle, cuando uno tiene cierta sagacidad y aparte de eso tiene cierta autoridad y aparte de eso tiene cierta platica y aparte de eso uno tiene ciertas condiciones donde uno dice, yo puedo con eso, yo sé, yo tengo un poder, una capacidad de convencimiento tremenda, yo le voy a decir eso con tal seguridad que se lo va a creer. Y entonces cuando echamos mano de todo eso, David tenía todos los recursos, era el presidente, tenía la plata, tenía los jefes, los militares a su cargo y a su poder, a sus órdenes. La palabra de David era como decía Vicente Fernández, pero sigo siendo el rey. ¿Oyó? Hermanos queridos, este no es tiempo para juzgar a nadie, sino decir, mire los alcances de alguien que en algún momento dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel. ¿Dónde podemos quedar por no ponerle freno a las cosas? ¿Dónde podemos quedar? Ay, Milena, gracias. Milena dice que también le pasa. Ok. Y todo pasó y parece, como dicen las abuelas antioqueñas, parte sin novedad. Murió Urías. Si usted viera el sepelio de Urías, si usted supiera lo que David hizo para hacerle un sepelio a este héroe de guerra, ay, hermanos, yo me imagino que le hicieron calles de honor todas las fuerzas militares mientras pasaban a Urías por el ataúd en el tapete rojo y ahí Betsabé con sus lentes negros y con su ropa oscura llorándolo porque de verdad lo amaba. Y David dando el tremendo discurso presidencial. Aquí yace uno de nuestros grandes militares, y los condecoraron con estrellas y con la espada de oro de la nación. Ay, Dios mío, guárdanos, porque nosotros podemos llegar a ser lo mejor, pero podemos llegar a ser los peores también, Padre Celestial. No permitas que nos confiemos, como dice tu palabra. Si alguno está firme, mire que no caiga. Las caídas están para todos, Dios del cielo. Si aquí hay alguien que nos está escuchando y dice, Claudia, yo he hecho cosas parecidas, tal vez no he mandado a matar a nadie, pero he hecho cosas para tapar mis errores y tengo aquí una cantidad de cosas guardadas en mi conciencia. Hay cosas que he hecho que no se las podría comentar a nadie. Hay consecuencias que vinieron sobre mí que todavía me duelen. Yo he buscado la manera y he sido hipócrita muchas veces y la gente me ha creído y la gente cree que yo soy un dechado de virtudes, pero solo tú sabes quién soy. Solo tú sabes lo que he hablado, lo que he hecho, los mensajes que he mandado. Solo tú sabes las cosas que yo he hecho para tapar mis errores. Dile, Dios mío, no voy a juzgar a David. Soy tan semejante a él. Mujer, hombre que estás aquí, solamente por favor arrepiéntete, arrepintámonos y digamos, Dios mío, no queremos seguir viviendo vidas así. No quiero seguir utilizando el poder, lo que tú me has dado, las capacidades que me has dado, el dinero, las facultades que tú me has dado para tratar de tapar una y otra vez mis errores, y todo el mundo cree que yo soy el doctor, la doctora, que yo soy la hermanita, el hermanito tan santo de la iglesia, que yo soy el pastor, el líder, que es que yo soy la predicadora de la radio. Entonces que la gente piensa que es que yo no mato una mosca. Dile, Señor, por favor, perdóname. A los padres que sus esposas y sus hijos los ven como por allá en un pedestal y usted en el fondo sabe que no lo es. Mamá que está aquí, que su esposo y sus hijos piensan que usted es un dechado de virtudes, pero usted sabe que no lo es. Arrepintámonos, digámosle, Cristo Jesús, estamos aquí ante tus pies, frente a tu gran misericordia, para que por favor, si adviertes que en mi vida hay ese tipo de cosas, perdóname. Dios mío, si llegaran a venir consecuencias de decisiones que he tomado en algún momento de mi vida, ayúdame a clamar a ti, a hacer todo lo honesto, a hacer todo lo honesta posible. No quiero vivir una doble vida. Yo no quiero hacerle pasar tristezas a las personas. David mató a Urías sin saber el dolor
que le iba a quedar en el alma a Betsabé, el dolor que le iba a quedar en el alma para siempre a esta mujer. Por eso la Biblia, cada vez que menciona a Betsabé, dice Betsabé, la mujer de Urías. ¡Wow! Betsabé, la mujer de Urías, no dice la esposa de David. Siempre que la Biblia habla de Betsabé, la menciona como la mujer de Urías, porque Dios ama lo legítimo, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Miren, alguien dice, hacemos y culpamos a otros y el pecado encima que ni podemos con él. Y otra vez hay que volver a mentir. Lo hacemos una y otra vez. Que Dios nos perdone y nos ayude, que así sea. Ay, aquí nadie puede sacar la frente en alto. Si aquí hay alguien que dice, Claudia, yo no he hecho lo que hizo David. Pero muchas veces hemos sido desleales. Y a veces tapando cosas no sabemos el dolor que le hemos causado a otros, las consecuencias que han venido sobre otros. Recuerdo hace muchos años que me llamó, yo trabajaba cuando eso en Ondas de la Montaña, en una emisora que lleva muchos años aquí, y recuerdo que en la noche me llama un señor más exactamente, y me dice, Claudia, tengo tanto dolor en mi corazón, me están hablando de Cristo, estoy nuevo yendo a una iglesia, pero resulta que estoy haciendo pasar un tiempo muy difícil a mi familia. Y él empezó a contarme y nos quedamos mucho rato hablando, y me dijo que él había tenido un amante por más de 12 años y su esposa nunca supo, y con esa amante tuvo 2 hijos, y resulta que por sostener los hijos con su esposa legítima, pero también los hijos con su amante, los hijos legítimos tenían que sufrir y pasar unas necesidades, y la esposa le decía, mi amor, pero ¿qué pasa si tú ganas bien donde estás? Es que yo sé que tú ganas bien, amor, nosotros no tenemos grandes deudas porque el dinero no alcanza. Y entonces esta señora vivía haciendo, las abuelitas decían un término muy coloquial, decían de tripas corazón. Es decir, esta señora tenía que inventarse como fuera, ir a trabajar y pasarla momentos muy difíciles para tratar de ayudarle a su esposo, que nunca dice que le alcanzaba para mantener los hijos de su casa. Así que ella sufría engañada. Lo que ella no sabía es que este señor tenía que distribuir la mitad de su sueldo para los hijos que tenía con su amante. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántas veces las acciones que nosotros tenemos han fracturado el corazón, la vida de otra persona, el bienestar de otros? Digámosle, Señor, perdónanos, ayúdanos a empezar de nuevo. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que luego nos vamos a dar cuenta en la vida de David. Dios lo perdona, lo restituye y le permite con Betsabé tener un hijo que todos conocemos muy bien por su sabiduría, llamado Salomón. Después nos vamos a dar cuenta cómo Dios perdona estas cosas y qué es lo que hay que pasar para poder sentir la dicha del perdón. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy nos quedamos solo con esto. No perdamos los estribos y los frenos. Cuando veamos que las consecuencias de nuestros errores vienen, no las tapemos, no matemos a otros con eso. No seamos desleales, enfrentémosla, pongámosle la frente y el pecho a eso y digámosle, Señor, dame valentía. Ay, que va a pasar algo muy tremendo, Señor, dame el valor de asumir mis responsabilidades con humildad, con perdón, con lágrimas de ser necesario, con sencillez de corazón. Por favor, Padre Celestial, ayúdame a tener la frente en alto cuando lleguen las consecuencias, y para que esto no pase, ayúdame a no vivir una vida así, a no descuidarme, porque yo puedo ser una gran sierva tuya, un gran siervo tuyo, pero si me desaferro, me suelto de tus brazos, si yo dejo de permanecer en ti, me puedo volver la peor versión de mí misma. Quiero estar contigo. Dile, Señor, me aferro a tu corazón, me aferro a tus brazos, tómame de la mano derecha y guíame según tu consejo. Y después, por favor, recíbeme en gloria, porque tú has sido tan bueno conmigo. Y si tú has sido tan bueno conmigo, ¿cómo yo voy a ser desleal con semejante amor, con semejante Padre que tengo? Si tú has sido tan bueno conmigo, ¿cómo yo me voy a dejar llevar, Señor, por un momento de placer? Ayúdame a detenerme a tiempo. Ayúdame a entender que yo no puedo buscar la recompensa y el placer momentáneo y después no tener los cojones y la frente para ponerle el pecho a la situación.
Guárdame. Dile, guárdame, Señor. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Sé que muchos de ustedes seguramente, o algunos ya se fueron, apagaron la aplicación, el enlace. Me imagino que muchos ya, al escuchar este mensaje tan fuerte, dijeron, ay no, qué pereza, esta señora está regañando, está hablando de una cosa muy fea. Pero sé que también otros se quedaron, y con los que se quedaron, porque es que hay partes de la Escritura que a muchos no nos gusta. Hay muchas cosas de las Escrituras y de los hombres y mujeres de la Biblia que no nos gustan, y entonces nos vamos. Y decimos, no, eso sí no me gustó. Esas cosas no me gustaron. Pero aquí hay gente que se quedó, creo yo, diciendo, amén. La palabra de Dios no está hecha para hacernos sentir bien. Escucha esto. La Biblia no nos fue dada para hacernos sentir bien. La Biblia está hecha para hacernos reconocer nuestro pecado y nuestra responsabilidad, y que nos volvamos de Él y que busquemos el amor del Padre, el abrazo del Padre, el perdón del Padre en Cristo Jesús. La Biblia no está hecha para hacerle sentir maripositas en el estómago a usted y a mí. La Biblia está hecha para incomodar nuestro pecado, para incomodar nuestra maldad, para incomodar nuestra rebelión y para hacernos venir al camino correcto. No, la Biblia no está hecha para hacerte cosquillitas en las mejillas. Es una lima que nos va puliendo a la manera de Cristo. Y si eso no te gusta, quiero decirte con todo el respeto, el amor y con el dolor por si te vas de esta aplicación. La Biblia está hecha para incomodarnos, para incomodar nuestra maldad, para hacernos saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. La Biblia está hecha para recomponer nuestros caminos, no para sobar nuestros pecados.